Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Talking Sin Filtros. Yo soy Ariana, soy una persona neurodivergente, autista y TDAH, aparte de tener también fatiga crónica. Y, y bueno, Sin Filtros, para que no lo conozcas, es un espacio donde hablamos sobre la divergencia y también de los intereses especiales. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Ernesto Reaño, que es un psicólogo clínico especializado en autismo y máster en ciencias del lenguaje por la Sorbonne de París y director del equipo del EITA, el equipo de investigación y trabajo en autismo en Lima, Perú, aparte de activista, y es una persona diagnosticada de autismo recientemente, y es el pionero desde el año 2009 en trabajar desde el paradigma de la neurodiversidad en Perú y se dedica a la intención de la intervención en autismo. La primera Gracias. pregunta que tengo es, espérame, que tu primera formación es la de lingüista. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera universitaria? Cuando yo entré a la universidad pensaba en estudiar historia, pero el primer ciclo de la universidad llegué al curso de lengua y me pareció fascinante y decidí dedicarme a la lingüística. Ya estando en lingüística cambié a psicología y después de terminar psicología, terminé la formación en lingüística en la maestría y en los inicios del doctorado. ¿Has llegado a trabajar como lingüista? Mm, Como profesor de ciencias del lenguaje en la universidad, sí. He hecho algunos trabajos también que tienen que ver sobre el lenguaje en el autismo. Entonces, siempre, digamos, las constantes son la psicología, la lingüística y el autismo en mis trabajos. ¿Y qué te apasiona más, la lingüística o o la psicología? La lingüística, definitivamente. ¿Y por qué decidiste estudiar psicología? Porque me parecía algo que podía ser importante siempre me interesó mucho la psicología del lenguaje, ¿no? Los procesos que están detrás del lenguaje y ya, digamos, como psicólogo me interesa mucho el punto de vista de cómo se construye una narración, ¿no? O sea, cómo uno puede contar la historia de su vida y cómo esas historias de vida se van, digamos, Te va, como que viendo te con van los demás. formando la persona que tú eres. Exactamente. Te, te dedicas a la investigación sobre el autismo y también atiendes a nivel clínico a personas autistas en tu centro. ¿Qué es lo que te gusta más? Uh, las dos cosas me apasionan, creo que son distintas. Me gusta mucho escribir. De hecho, escribo un artículo de opinión cada lunes y ahora estoy escribiendo mucho más porque estoy escribiendo mi tercer libro y también estoy haciendo la tesis doctoral en lingüística, justo mi asesora de tesis, que es Mamen Horno, en la universidad. La estructura de las lenguas, ¿no? De cómo se crean las lenguas, ¿no? En esta tesis de lingüística que mi asesora de tesis, Mamen Horno, también es autista, estamos viendo la diferencia en cómo construimos los conceptos los autistas y cómo construyen los conceptos eh, los neurotípicos y cómo se da el sentido. O sea, para decirlo rápidamente, si uno dice la palabra ave, que es una categoría, es un conjunto, un neurotípico tiende a pensar en un prototipo. Entonces, una paloma y todo lo que se parezca a esa paloma es un ave. Los autistas tendemos a pensar en todos los ejemplares de la categoría. Entonces, la paloma, el halcón, Sí. el águila, el petirrojo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema de Bueno, tesis. no igual en concreto, sino en todo el colectivo Sí, de animales. correcto.
Y bueno, para terminar de tu pregunta, y mi otra pasión es trabajar con autistas directamente, o sea, atender. En los últimos tiempos trabajo más con adultos autistas en consulta y creo que es un privilegio poder recibir la confianza de que me cuenten sus historias de vida, poder intentar construir algo juntos y llegar a soluciones. Y claro, desde el momento en que sé que soy autista, eso me ha permitido, digamos, darle nuevas luces a mi forma de intervenir, de aconsejar, de acompañar. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es la atención de las personas autistas en Perú? ¿Cómo es la atención? Sí, Bueno, en el Perú tenemos muchos desafíos. Por parte del Estado no hay nada. No hay nada ni a nivel de diagnóstico ni a nivel de intervención. Entonces los esfuerzos tienden a ser privados y quienes hacemos servicios privados intentamos dar, digamos, alguna mirada, algún enfoque de servicio social, pero de hecho los privados no podemos suplir toda la demanda y la labor que debería estar haciendo el Estado. Entonces, es bastante crítica la situación aquí. los servicios públicos. Hay servicios públicos, pero probablemente para que una persona llegue a un diagnóstico demorará mucho y para que tenga algún tipo de apoyo, algún tipo de intervención, pues será una al mes y prácticamente no es algo que pueda Entiendo. ayudar realmente, ¿no? Ujú. Te dedicas también a escribir sobre autismo. ¿Cuántos libros has publicado? Pod- He publicado sobre autismo 2 libros hasta ahora. Uno que se llama El retorno a la aldea, que donde trataba de plasmar cómo una persona autista fluye mucho mejor en este mundo digital, en este mundo de redes, en este mundo de Internet. Y el otro que se llama, que es el autismo, reflexiones desde el paradigma de la neurodiversidad, donde trato de explicar qué es el paradigma de la neurodiversidad y por qué, en mi opinión, es la mejor entrada para hablar sobre el autismo, ¿no? ¿Qué quieres decir con el paradigma de la diversidad? ¿A qué te refieres? La neurodiversidad, en primer lugar, es un hecho biológico. Sí, eso Todos tenemos... te refieres al paradigma. El paradigma es como el espectro. No, quería justamente decir que es un hecho biológico de que todos tenemos cerebros diferentes, pero estos cerebros diferentes se agrupan en determinados neurotipos. Los autistas, los neurotípicos, los atencionalmente divergentes, los disléxicos, etcétera, etcétera. Ahora, el paradigma de la neurodiversidad lo que dice es que ningún tipo de cerebro es mejor que otro, que no hay un tipo de cerebro normal al cual deberíamos aspirar y que los neurodivergentes sufrimos una serie de exclusiones como lo sufren otras minorías, pero que cuando se acepta la diversidad, esta es fuente de creatividad y de potencialidad humana. O sea, es una forma empática de ver la neurodiversidad. Es una forma, sí, o sea, cómo intervengo, cómo estudio estas diferencias cerebrales, ¿no? No tanto como desde un punto de vista de que yo soy un investigador y estoy viendo a estas personas como objetos, sino en la relación de que somos sujetos que interactuamos, ¿no? Una relación de respeto. Has estado trabajando en la ONU. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, el 2 de abril del 2019 me invitaron a la ONU, eh, el Día Mundial del Autismo, el 2 de abril. Y para mí fue una experiencia única, y fue una experiencia única porque la mayor parte de ponentes autistas eran ponentes no hablantes, es decir, tenían sistemas de comunicación aumentativos alternativos. Y para mí, digamos que yo expuse un poco lo que era la experiencia sobre el autismo acá en el Perú, fue un privilegio poder ver a Como dar, personas no hablantes en primera persona dando sus discursos. Y esto es importante porque creo que todavía los autistas no hablantes son una población
bastante invisibilizada y que no logra mucho poder hablar en primera persona. Y la última pregunta a nivel laboral, ¿cuáles son tus próximos retos a nivel laboral? Bueno, estoy escribiendo mi tercer libro, ¿no? Que va a tratar sobre el amor en el autismo. Y, ¡Wow! y sí, es más, se va a llamar El amor autista, ¿no? Donde voy a explorar las particularidades empáticas, afectivas, amorosas de nosotros, ¿no? Eso es un primer reto. Un segundo reto es este año reconstituir todo lo que es nuestro servicio social aquí en EITA para poder llegar a más personas en cuanto a diagnósticos e intervenciones. Y otro reto más es seguir formando personas que puedan trabajar en el autismo desde una mirada de respeto y del paradigma de la neurodiversidad. Así que con eso ya tengo bastante para este año. Has sido diagnosticado de autismo recientemente. Como tú has trabajado, dice, como tú que has trabajado tantos años, ¿cómo fuiste consciente de que eras autista? ¿Cómo tomaste conciencia? A ver, a ver yo siempre he sabido que no era una persona normal. Desde niño sabía que era un niño raro y fue un adolescente raro y un adulto raro. Entonces la diferencia no hizo ningún problema en mí. Pero cuando yo decidí dedicarme al autismo, fue en el último año de la carrera de psicología, donde uno hace unas prácticas profesionales, y decidí trabajar en una escuela con niños que tenían diferentes dificultades de lenguaje. Y me tocó trabajar con dos niños autistas y me enamoré de su forma de ser, pensar, hacer. Ahora, claro, que yo veo en retrospectiva, claro, yo me veía en esos niños y dije, yo me voy a dedicar solamente a esto. Así que viajé a Francia a hacer las especializaciones en lingüística y todas en autismo y lenguaje en autismo y regresé. Y claro, hasta ahora he trabajado solamente en autismo. Mira tú el interés profundo que era el autismo. Pero mi entrenamiento como psicólogo está dirigido sobre todo, no tanto a mirarme a mí mismo, sino a mirar a los demás. Entonces, como yo sabía que era raro, mmm, atípico, pues no me hacía mucho la pregunta. Adultos está también, ¿no? Y entonces sonreía, iba yendo, pero en el 2023, que fue el primer Congreso Hispanoamericano Autista en Guadalajara, y me invitaron a participar, a hacer una ponencia, había muchos adultos autistas y la pregunta constante es si era autista. Entonces ya estaba pensando un poco más y cuando regresé acá a Lima tuve un cambio de psiquiatra y esta psiquiatra que es autista también me dijo, oye Ernesto, ¿no has considerado que también puedes ser autista? Y entonces dije, no, ya, ya así por aclamación del público tendré que hacerme un diagnóstico y me hice el diagnóstico y efectivamente soy autista, lo cual me hace el mayor de los sentidos. Te hace más empatizar, ¿no? Te hace entender más. Claro, o sea, a ver, me hace entender, uno, por qué me dedico a esto y por qué me apasionaba tanto y por qué a lo largo de los años siempre me tomaba de manera muy personal todos los ataques y todos los temas que tenían que ver con la comunidad autista. Pero por otro lado, eso ha ampliado mi visión cuando interactúo con autistas en cuanto a poder decirles, a ver, yo te entiendo porque eso me pasa, ¿no? Por ejemplo, te cuento un ejemplo nada más. Estamos pensando en mudarnos de departamento, ¿sí? Aquí en mi casa. Y entonces estamos viendo eso con mi familia y mi esposa está viendo qué departamentos. Y mi mayor preocupación es que ¿Cuáles? cruzando la calle hay un señor en Sí. un kiosco de periódicos
que es el que me junta las colecciones de libros, las colecciones de discos que salen, y a mí me preocupa irnos muy lejos y perder a este señor del kiosco. Entiendo. Porque ¿dónde voy a conseguir otra persona que me consiga las cosas como me consigue este señor? Entonces, a veces esto quiere decir que todos están preocupados por dónde va a estar o cómo va a ser el nuevo departamento, pero para mí es ¿Cómo hacer lo que escojamos, que la no sea del muy el lejos. señor que está ahí? El Sí, señor que te que sea reparte los libros. sí, que Porque tú dónde sea lo vives, más cerca en posible. Lima. Yo vivo en Lima, en un distrito que se llama Miraflores, y entonces, claro, mi mayor preocupación es, mudémonos, sí, pero cerca del señor del kiosco de periódicos. Naciste aquí también, en Perú. ¿Perdón? Naciste aquí en Perú. Sí, yo Naciste en nací Perú. aquí, en Perú, en Lima, sí. También otra pregunta. ¿Te has planteado a lo mejor si tienes también TDAH o altas capacidades? Bueno, de hecho sí tengo altas capacidades. Junto con el diagnóstico de autismo me hice el diagnóstico de altas capacidades y sí salió así. TDA, no sé si seré TDA, pero es una posibilidad que todavía no he contemplado tanto, pero tampoco me extrañaría. ¿Qué sentiste al saber que eras una persona autista? Alegría, ¿no? Había muchas cosas que cobraban sentido, no solamente del pasado, sino del presente también. Y para mí era, o sea, poder ser parte realmente de la comunidad a la cual me dedico, o sea, era una cuestión, no sé, era como recibir una nacionalidad así soñada, ¿no? Entonces, para mí fue una maravilla. ¿Y te quería preguntar, cuál es tu mayor potencial como persona neurodivergente y cuáles son tus puntos más vulnerables? A ver, yo creo que mis mayores habilidades son mi capacidad de concentración, la capacidad de información que puedo trabajar, o sea, yo durante la semana, aparte de ver aproximadamente 10 personas diarias entre diagnósticos y, e intervenciones, también hago un video semanal, hago un artículo semanal, trabajo una serie de cosas. Yo, digamos, tengo momentos de concentración muy potentes. Una de mis dificultades tiene que ver justamente con eso, de a veces no darme cuenta cuando me estoy agotando o me estoy cansando. Eso es uno. Entiendo. El Dos, hiperfoco. sí, el hiperfoco, y entonces a veces te das cuenta que estás cansado cuando ya es demasiado tarde. O sea, esas primeras señales no las siento. Um, Muchas veces durante muchos años mi interacción social ha tenido ciertas dificultades, ahora entiendo por qué, ¿no? A veces, digamos, he tenido dificultades con los demás que más eran malos entendidos o de las cosas que yo decía o planteaba o cómo las entendía yo. Y creo que otra dificultad también tiene que ver con mi necesidad de constancia, ¿no? Lo que alguna gente llama inflexibilidad cognitiva. Eh, y que tiene que ver con esto que te mencionaba, ¿no? El kiosco de periódicos, las rutas por las cuales camino, los cambios Sí, imprevistos. como cosas que no, como que te cuesta cambiar esas cosas que te hacen, te hacen sentir eh, cómodo. Exactamente. O sea, cuando hay alguna variación a cómo esperaba el día, lo logro, pero te voy a confesar que me cuesta. A Y mí también. eso me permite muchas veces, cuando yo escucho a autistas que mencionan eso, poder decirles, sí, te entiendo perfectamente porque a mí me pasa. Y yo hago esto, o esto, o esto, y probablemente siempre te va a molestar, pero, a ver, tenemos que intentar hacer esas otras cosas. Entonces, poder vivirlo y sentirlo me permite también, creo que, poder acompañar mejor a los demás. ¿Cómo han vivido tus seres queridos tu diagnóstico?
A ver, yo creo que también ah, ellas, porque yo vivo con mi esposa y mi hija, estaban muy conscientes de que era una persona bastante peculiar, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu Eh, hija? Es más Mi mayor. hija tiene 15 años y entonces no les sorprendió para nada, ¿no? Yo creo que están tan acostumbradas a mi forma de ser que ya hay un punto en el cual no ven los temas como extraños o raros, pero mi esposa, por ejemplo, fue parte del proceso diagnóstico en algunas entrevistas y después de las preguntas y las puntualizaciones que le hacían, terminó la entrevista, oye, pero por supuesto que eres autista, y decía, sino que yo ya no me doy cuenta de qué es lo típico, qué no es lo típico viviendo juntos, ¿no? Este, pero sí, no, muy bien y han sido una gran fuente de apoyo. Y posiblemente después de mi diagnóstico están más atentas a que descanse un poco más, a cuando se vienen algunos cambios. No, no, ellas son geniales. Y una última pregunta que tengo en neurodivergencia. ¿Qué cambios piensas que cada hacer la sociedad para que las personas neurodivergentes se sientan mejor en este planeta? Wow. Mm, yo creo que está esencialmente la cuestión de que nos conozcan y, y no solamente que nos acepten, sino que nos respeten. Para respetar a alguien tengo que tener ya determinado tipo de vínculo, determinado tipo de conocimiento, y no solamente empatía, sino compasión. A veces la gente piensa que compasión es sentir pena, no, compasión es sentir profundamente con la otra persona. Entonces yo creo que cuando el resto de la sociedad reconozca que somos, como neurodivergentes y como autistas, parte de la humanidad, que no somos una versión defectuosa ni dañada, y que haya un respeto real, ah, podrán dejar que vivamos nuestras vidas, ¿no? Que decidamos por nosotros, que se nos escucha a nosotros primero, que el autismo sea algo escuchado desde nosotros y no tanto desde investigadores o Oh, terapeutas que totalmente. no sean autistas, y se nos dejará vivir una vida autista a nuestro ritmo, con nuestras necesidades y nuestras posibilidades. Entonces yo creo que es conocernos, respetarnos y vernos como parte pues de la misma humanidad, ¿no? Una pregunta que me gusta. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy sola, me costaba hacer amigos. Um, de hecho, en algún momento mis amigos eran poco menores que yo. Yo me dedicaba básicamente a leer en casa y durante la escuela eh, todo el mundo jugaba al fútbol o al vóley o al básquet y yo no entraba en ninguno de esos. Y es más, el patio de recreo para mí era muy complicado porque era un desorden, un caos, la bulla y yo siempre daba vueltas al campo de fútbol. Y por ahí siempre me agenciaba de encontrar otro compañero que fuera tan extraño como yo y dábamos juntos las vueltas al campo de fútbol conversando. Ah, esto que puede parecer triste, en realidad viéndolo desde la lejanía, sí, me hubiese gustado tener probablemente más amigos parecidos a mí. Evidentemente me hubiese gustado saber que era autista desde la infancia, pero es un tiempo también que aproveché para leer tantas cosas maravillosas y vivir tantas vidas a través de los libros que es algo que no cambiaría. ¿Tus papás saben que eres autista? Mis papás han fallecido ya hace un tiempo, entonces no llegaron a ver mi diagnóstico, pero creo que no les hubiera sorprendido. Y viendo hacia atrás, yo estoy convencido de que mi padre era autista también. Papá tenía conductas que veías que también te, Mi te papá era un, reflejabas. Mi papá era un reloj, o sea, hacía las cosas siempre todos los días de manera igual. Entonces se levantaba a tal hora, tomaba el desayuno a tal hora, hacía tales cosas, a tal hora hacía el crucigrama, a tal hora leía,
y una vez por semana siempre quedaba en tomar un café con un amigo, con el único amigo que se veía. Entonces era una persona de patrones, conductas totalmente predecibles y en su manera. Y si se le cambiaba, se debía poner nervioso, tu papá. Mi papá se veía como que, Que tu papá, si se le cambiaba esos patrones que él tenía, se debía no, poner no, no, nervioso. no, no, no le gustaba. O sea, era una cosa que le complicaba el día si es que hubiera un cambio en general, ¿no? Entonces yo estoy convencido que sí lo era. Te quería preguntar sobre tu hijo. ¿Qué enseñanzas te da tu hijo? ¿Qué? Perdón, no, no escuché esa parte bien. ¿Qué, qué, qué enseñan? Si tienes una hija Sí. y qué te ha aportado y qué te ha aportado tu hija y qué enseñanzas te ha dado. Am, yo creo que mi hija ha logrado que yo logre conocer una dimensión del amor que posiblemente no hubiese experimentado si no la hubiese tenido. O sea, ella hace que muchas veces mis rutinas no se cumplan. Y las dos únicas personas que me encanta que me saquen de mi rutina y no me enojo es mi esposa y mi hija, porque siempre tienen algo interesante que decirme o enseñarme o mostrarme. Mi hija es atencionalmente divergente, detesto la palabra trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y en ese sentido somos muy distintos en cómo nos comportamos, las cosas que hacemos, uh, pero me ha enseñado también justamente amando su diferencia poder amar otras diferencias. Es muy hermoso. ¿Cómo conociste a tu esposa? Bueno, a mi esposa la conocí, digamos, mediante amistades en común, ¿no? Y yo creo que la primera cosa que me llamó la atención con ella es que yo podía ser exactamente con ella como era realmente. O sea, es una persona con la que no necesito enmascarar. O sea, nunca he necesitado enmascarar, ¿no? Nunca he necesitado ser distinto. Y creo que eso es un poco la clave de lo que es el amor. O sea, poder ser Ha dejado ser. tú mismo y que esa persona te ayude a ser tú mismo, ¿no? En todo momento, ¿no? ¿Cuánto hace que te has casado con ella? Pues, a ver, es una historia un poco larga, pero yo estoy casado con ella hace 4 años, ¿no? Mi hija no es su hija biológica, pero mi esposa la ha adoptado legalmente como hija. Es una relación de amistad maravillosa la que tienen y yo creo que es incluso muy bonito porque se quieren y son cómplices de una manera mucho mejor que si hubiesen sido, digamos, madre e hija de sangre, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita. Fuiste, yo he leído que fuiste denunciado por una escuela ya que te quejaste de que no dejaban entrar alumnos con diversidad funcional y al final te fuiste perjudicado. ¿Cómo fue vivir esa injusticia? A ver, esta era una escuela en Lima, el Colegio Trener de Lima, que pedía se firmase una declaración jurada porque no se podía entrevistar a los niños, sino solo a los padres. Y en esa declaración que firmaban los padres decía que no podían, que certificaban que su hijo no tenía las siguientes discapacidades, dentro de las cuales estaba el autismo, por ejemplo. Y que si se descubría que tenían alguna de esas discapacidades, pues perderían la vacante de la escuela. Yo enterado de esto, entré a internet, encontré la hoja, la publiqué, la escuela me demandó por difamación porque me dijeron que ya la habían sacado de su página web y no la habían sacado bien de su página web, me pidieron que me retractara, yo no me retracté y
Y bueno, me demandaron por una cifra convertida de mi moneda a la moneda de ustedes sería poco más de 100.000 euros y algunas cuestiones penales. Y fue un juicio que duró casi 6 años. Y en la primera Wow. instancia yo perdí. Y tenía que ir una vez al mes a firmar un cuaderno de asistencia junto con criminales, con gente que había matado gente y todo eso, o sea, en la misma cola. Y eso lo tuve que hacer durante un año. En segunda Qué vida instancia ganamos estar ahí, ¿verdad? y ya fue terrible. Y ya el colegio apeló y en la tercera instancia, que es la Corte Suprema de acá, ganamos, ¿no? Con lo cual yo creo que se sentó un precedente bastante bueno. Fue algo muy, muy um, agotador, pero yo creo que fue finalmente una victoria en muchos sentidos. Lo único que yo lamenté es que mi Como padre que ya hubiese la muerto un año antes. es que es como que los padres no querían que se supiera la discapacidad, pero tú lo veías como algo injusto, ¿no? Que es como, es No, algo o sea, que ellos, no es que los padres no quisiesen que se supiese, es que el colegio no quería aceptar discapacitados de determinados rangos. Y entonces, si el padre, digamos, por temor a que no aceptaran a su hijo, mentía y se daban cuenta que el niño era autista después, entonces lo echaban de la escuela. Ese era el tema. es un colegio muy discriminatorio. Sí, bueno, esa conducta que tenían en esa época, después no sé cómo será, era totalmente discriminatoria. Quería preguntar sobre tus hobbies. ¿Te gustan Ah, ya. mucho los vinilos? ¿Por qué empezaste Me a gustan, coleccionarlos? me gustan mucho los discos de vinilo, me gustan mucho los tocadiscos antiguos, los equipos de sonido antiguos. Tengo una gran colección de Glenn Gould. Glenn Gould es un pianista autista que fue el que revolucionó la interpretación de Bach y otros intérpretes. Entonces tengo toda su obra en vinilo y he ido comprando más vinilos de otro tipo de música que me gusta. Ese es uno de mis hobbies. Y otro de mis hobbies, como te darás cuenta, es leer. Este, eh, si pudiera pasar el día leyendo y escuchando solamente música en vinilo, sería lo más cercano al cielo, creo. Este, principalmente son esos dos, mis pasiones, mis intereses especiales, profundos, ¿no? Y quería preguntarte sobre la música. ¿Qué te aporta la música a tu vida? Bueno, yo creo que la música en realidad lo es todo, en cierta medida. Una vida sin música sería algo muy, muy triste, deslucido. Yo necesito escuchar constantemente música. Si no es la música al piano de Glenn Gould, algunas otras cosas que me gustan, pero gran parte del día estoy escuchando música. O como música de fondo mientras estoy haciendo algunas otras cosas, o cuando me estoy trasladando de un lado a otro, ¿no? ¿Cuáles son los músicos que más te gustan? Bueno, a ver, me gusta mucho Glenn Gould, ¿no? Que te comentaba. Después me gusta mucho el blues, ¿no? Muddy Waters, por ejemplo. Me gusta mucho el jazz. eh, o sea, por ejemplo, en blues también me gusta mucho B.B. King y me gusta mucho el jazz, Miles Davis. Me gusta el rock, me gustan mucho los Rolling Stones, Led Zeppelin. Me gusta mucho la canción francesa también, Jacques Brel, Georges Brassens, Leo Ferré. Por ahí más o menos voy. He leído que eres un gran apasionado de la lectura, como ya veo que tienes un montón de libros. ¿Y cuándo empezó tu pasión por la lectura? Mi pasión por la lectura empezó hacia los 5 años aproximadamente, ¿no? A través pues, de la biblioteca que había en la casa, que eran los libros de mi padre. Y uno de los primeros autores Sí. que empecé a leer fue un autor italiano que se llama Giovanni Papini.
¿no? Que es un autor que me acompaña hasta el día de hoy y que siempre leo y releo. Y en la actualidad, claro, las cosas que leo principalmente son, bueno, autismo, literatura, filosofía y también teología, ¿no? O sea, esos básicamente son mis campos Me gusta estudiar sobre la de religión. interés. Sí, 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 sí. Es más, yo he llevado un diplomado en teología también, que es uno de mis intereses. ¿Y cuáles son tus libros favoritos? No, eso es un poco difícil de poder decirlo, pero de Giovanni Papini me gusta mucho Palabras y Sangre, me gusta mucho Historia de Cristo, me Eh, gusta mucho de Dostoyevsky, Los Hermanos Karamazov, no los ¿no? conozco. Ah, sí, esos son un poco mis libros un poco de cabecera, ¿no? Me Pues gustan no los mucho también los libros de filosofía. Últimamente leo mucho a un autor, un filósofo coreano que se llama Jung Chul Han. O sea, eso es un poco... Ah, bueno, y en poesía, Federico García Lorca para mí es lo más grande que hay. Yo es que no lo conozco los autores que has dicho antes, Edgar Papin y todos estos. Ya, si quieres te puedo mandar con los títulos después. ¿Tienes otros intereses curiosos aparte de los vinilos, la música o, o, o la lectura? Aparte de los vinilos, la música, la lectura, y esto, pues yo creo que esos son principalmente, ¿no? Después pueden haber algunos intereses por épocas que aparezcan. El café, por ejemplo, ¿no? Y las diferencias entre los tipos de café y las formas de hacer el café, pero esos son más situacionales, creo. Lo que me acompañan a lo largo de mi vida y casi no se mueven son estos que has mencionado. Y por último, quería que acabaras con un momento reivindicativo. ¿Qué deseas para las personas autistas y cómo ves su futuro? Um, yo creo que son tiempos difíciles, menos difíciles posiblemente que cuando empecé en esto hace ya 15 años, pero aún tenemos muchos retos y muchas cosas. Pero a mí me gusta mucho un pensamiento de San Agustín que dice que cuando uno dice que los tiempos son difíciles, uno debe recordar que nosotros somos el tiempo. Es decir, en nosotros está ir cambiando eso. Y yo creo que cada vez más con la comunidad autista que se va generando y gestando, podemos ir haciendo cosas, no esperar que la sociedad los haga por nosotros, porque posiblemente seguirá tomando mucho tiempo. Empezar a hacer las cosas nosotros, por nosotros, afirmando nuestro tipo de vida autista. Eso es lo que yo desearía. Y a ver si vienes a España alguna vez, nos encantaría conocerte. Bueno, yo voy a estar el próximo martes voy a estar en Salamanca. Genial. ¿No? Pues nada, encantada de haberte conocido y eres una persona encantadora. Tú también. Muchas gracias y gracias por esta entrevista. Estoy muy contento de estar aquí. Adiós. Adiós. Gracias.